Pedro se acercó a un diácono de la iglesia y él le preguntó sobre los negocios piramidales. Él quería saber qué pensaba este diácono. Andrés, que es el diácono, se sorprendió de esta pregunta y le indagó más a Pedro para saber por qué él tenía esa duda o curiosidad. Y Pedro comentó que él quería saber su opinión porque la mujer del pastor estaba en un negocio piramidal. Y él estaba seguro que era incorrecto. Es lo que él pensaba. Andrés, con calma, le preguntó, ¿y por qué crees que eso está mal? Pues Pedro respondió, porque vi en un canal cristiano de YouTube que esos negocios no son propios de un creyente. Así que Pedro tenía esa preocupación por su iglesia. No sé si era genuina o no, es una ilustración, pero tenía una preocupación por la vida familiar del pastor para saber si era cualificado o no para liderar la iglesia. Aunque yo no estoy diciendo que esté bien o mal estos negocios, lo que sí quiero enfatizar en la ilustración es que esta persona, por ver en un canal de YouTube, decidió y pensó que estaba mal, no por un testimonio visible de la persona. Para él valía más lo que alguien más decía en un canal YouTube, que puede ser internacional, y no era más importante el testimonio visible de la persona a la cual estaba hablando. Y esta historia nos hace recordar que en realidad sí hay una necesidad de inspeccionar la vida personal del liderazgo, pero no es para cotillar o para criticar, sino para determinar si en verdad esa persona puede tener autoridad en la iglesia. Así que en cierto sentido, sí es bueno examinar, pero no para criticar, sino para ver si en realidad son cualificados para la autoridad en la iglesia. Quiero que vayas conmigo a Timoteo 5:17. La Biblia nos dice que los ancianos, los pastores, los líderes tienen autoridad en la iglesia. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pero nota cómo Pablo está diciendo los ancianos que gobiernan bien. Vemos que sí hay una autoridad de parte del liderazgo hacia la iglesia. Y más adelante vamos a ver que esa autoridad es por parte de Dios. Así que sí hay una autoridad y por ende debemos examinar para que las personas que sean líderes en la iglesia sean primeramente llamados por Dios y puestos por Dios para ministrar la iglesia. Por esto es importante que tengamos cuidado de no nombrar a líderes que sean neófitos o que que no tengan las cualidades del que Dios requiere. Y los versículos que expondremos en esta mañana, en Tito 1:5-9, conciernen a la necesidad de examinar quiénes son los líderes en la iglesia. El propósito de Pablo para los creyentes de Creta no era causar divisiones. El propósito no era que ellos vieran que él sí es un líder y él no, y por ende la iglesia se dividía. No. El deseo de Pablo es que los cretenses siguieran a los líderes fieles, porque ellos estaban siguiendo a falsos maestros, a líderes falsos. Así que Pablo quiere demostrar a quienes sí deben seguir y a quienes deben rechazar. Pero eso lo veremos la próxima semana en los versículos 10-16. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios obra en la iglesia a través de líderes que enseñan y viven fielmente en la palabra. El versículo 9 menciona que el anciano, el obispo,
debe retener la palabra fiel conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Dios usa a los líderes para purificar la iglesia de las falsas enseñanzas. De manera que tú puedes detectar quiénes son verdaderos líderes espirituales. Pero para esto necesitas un discernimiento bíblico. Y Dios usa a personas piadosas para el crecimiento de la iglesia. Hay personas que se van a involucrar en las iglesias para dañar a las iglesias. Esa es una realidad en cualquier iglesia y que puede estar presente entre nosotros o estará presente en el futuro. Y por esto hoy debemos preguntarnos cómo podemos detectar quiénes son los verdaderos líderes espirituales. Hay líderes falsos y verdaderos líderes, pero ¿cómo vamos a detectar a los líderes verdaderos? Tú puedes detectar quiénes son los verdaderos líderes, en primer lugar, si tú entiendes su tarea principal, porque los líderes espirituales, los pastores, tenemos una tarea principal. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Aquí claramente Pablo pone su propósito intencional para que para que Tito se quedara en Creta. Pero vemos que es un contraste muy claro con los versículos 10 en adelante. Nota que el versículo 5 habla de Tito y los ancianos y versículo 10 sobre los falsos maestros, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Había falsos maestros. Así que el capítulo 1 describe a líderes, líderes buenos, líderes que son de parte de Dios, y a líderes que son falsos, que dañan a las iglesias. Pablo explica el carácter del verdadero líder espiritual. Y en los siguientes versículos también explica el carácter del líder falso. Por esto, los cretenses tenían que tener un criterio bíblico para examinar quiénes eran en realidad los líderes en las iglesias. Había líderes entre ellos, pero para ellos no era fácil discernir quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos. Y notemos que Pablo menciona en primer lugar, por esta causa te dejé en Creta. Tito estuvo en Creta con un motivo claro, con una razón intencional. Y ese propósito incluía poner en orden. Nota Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Ahora, esta acción de poner en orden en el lenguaje original no tiene una duración de tiempo. Eso quiere decir que era algo continua la labor de Tito en Creta. Él continuamente tenía que poner en orden lo que aún faltaba por hacer. Era necesario que los cretenses corrigieran sus vidas, pero a su vez era necesario que hubiera líderes espirituales entre ellos. Era necesario que crecieran espiritualmente para que de entre ellos mismos líderes pudieran guiar la iglesia. Así que Tito no podía completar la tarea de nombrar ancianos si en primer lugar no se corregían los estilos de vida inmorales. Porque la semana que viene veremos que vivían en inmoralidad, en mentira y en glotonería. Así que la labor principal, según este versículo, de los ancianos es corregir las vidas inmorales. Pero también vemos que el propósito de Pablo para Tito no solamente era corregir, sino que también incluía llamar a personas a liderazgo de la iglesia. Nota cómo termina el versículo 5. Y que designaras ancianos en cada ciudad
como te mandé. Pero aquí algo importante tenemos que ver. Tito no era un pastor como nosotros lo vemos en nuestros días. Tito en realidad era un predicador itinerante. Él ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros. La semana pasada vimos que él estaba con Pablo incluso desde hace 15 años atrás en Jerusalén. Así que Tito, él tenía que supervisar a las iglesias y ayudarles para que las iglesias tuvieran a líderes verdaderos. Así que Tito no designaba ancianos de manera autoritativa, porque no era su iglesia en particular. Él viajaba por las iglesias. Él ayudaba a las iglesias para que tuvieran líderes. Y esto es la tarea también de los líderes de las iglesias. Buscar a personas que el día de mañana sean más pastores, sean otros líderes en la iglesia. Y esta tarea requiere capacitación constante. De manera que la iglesia constantemente debe buscar a personas que puedan ser líderes en la iglesia. Tito estaba muy familiarizado con esto, porque era lo que Pablo hacía en cada uno de sus viajes misioneros. Nota lo que dice Hechos 14, 23. En Hechos 14 vemos que Pablo está terminando su viaje misionero. Y nota cuando él termina su viaje, hace lo siguiente. Hechos 14, 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que vemos que la labor de la obra misionera era establecer líderes en la iglesia, no solamente uno, sino líderes en plural. Así que Tito constantemente tenía que capacitar a las iglesias para que nombraran ancianos entre ellos. Y aquí algo importante también debemos ver. En la Biblia encontramos 3 palabras que describen a un solo oficio o a una sola persona. Anciano, obispo o pastor, en la Biblia se refiere a una sola persona, al líder. Por el contexto en el que estamos, no se le llama a un pastor obispo, porque tiene unas connotaciones negativas. En algunos casos ya no se les llama pastores, sino ancianos, pero también es correcto. Y vemos que en Tito 1, 5 al 9, Pablo usa 2 términos por lo menos. En versículo 5 menciona ancianos y en versículo 7 menciona al obispo. Pero Pablo se está refiriendo a la misma persona. La semana pasada vimos que Hechos 20 menciona también al obispo y al anciano. Cuando Pablo junta a la iglesia, a los ancianos de Éfeso, él les dice que Dios los ha puesto allí para cuidar a la iglesia por su madurez espiritual. Así que estos términos nos dicen algo importante de la labor de los líderes. Por un lado, anciano enfatiza su madurez espiritual. No quiere decir su edad. Habla sobre la madurez espiritual para guiar a una iglesia. Por otro lado, obispo enfatiza la responsabilidad de supervisar y de cuidar al pueblo de Dios, porque no es suya la iglesia, es de Dios. Dios ha puesto a los líderes para cuidar al pueblo que Dios le ha dado. Más adelante veremos estos versículos. Así que viendo todo esto, viendo lo que Pablo quería comunicar a la iglesia de Creta, Pablo está abogando para que en las iglesias haya un solo pastor, es decir, un solo anciano u obispo. No. El testimonio que tenemos a través de las escrituras es que las iglesias deben ser gobernadas, lideradas por pluralidad de pastores, por varias personas que sean cualificadas y llamadas por Dios. El autor de Hebreos afirma que los creyentes deben obedecer a sus pastores.
y habla en plural. Por otro lado, Santiago 5:14 menciona que si alguien tiene alguna necesidad, alguna enfermedad, que llame a los ancianos de la iglesia. También, la iglesia de Jerusalén tenía varios pastores. Cuando Pablo se reúne en Hechos 15, se menciona que estaban los ancianos y Jacobo. Pero posteriormente, por más de unos mínimo 8 años, Pablo vuelve a Jerusalén y se reúne con Jacobo y dice, y los ancianos de la iglesia, según Hechos 21:18. Así que la tarea del líder de la iglesia es capacitar a más personas que puedan guiar la iglesia junto con él. La iglesia promueve la pluralidad del liderazgo. Y esto anima a la iglesia y da tranquilidad al saber que la iglesia no está bajo el control de una sola persona, sino que hay pluralidad y un solo sentir, hay unidad. Debemos recordar que Dios usa personas para el crecimiento de la iglesia. No es una sola persona, son personas en conjunto. Por ende, cada iglesia debe buscar a líderes espirituales que tengan en mente esta tarea. Buscar continuamente a personas que el día de mañana puedan ser pastores en esa comunidad de creyentes. Pero ahora pensemos algo en nuestra vida práctica. ¿Es necesario que un líder espiritual ponga en orden alguna situación? Pensando en lo que Pablo le dijo a Tito, que pusiera en orden lo que queda. Es decir, la tarea que falta por hacer, tú debes corregirla. ¿Es necesario que un líder espiritual ponga en orden alguna situación? Y para esto yo quiero que pienses la respuesta con otras preguntas. ¿Qué nos diría del carácter de un líder de una iglesia si no se preocupa por el bienestar espiritual de otros? ¿Qué pensarías de un líder si ve a alguien en el error y él decide voluntariamente omitir ese caso y no hacer nada, porque no quiere entrar en la vida de esa persona? Con estas preguntas podemos nosotros ver que si se hace caso omiso a supervisar la iglesia de Dios, vemos que la iglesia es dañada. Dios llamó al liderazgo de la iglesia para capacitar a las personas y que crezcan en su comunión con Dios, porque es el Espíritu Santo quien pone al liderazgo en las iglesias. Hechos 20:28 dice así: tened cuidado de vosotros. Pablo hablando a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Dios os ha puesto como supervisores para guiar, para pastorear la iglesia de Dios. Pedro también dice lo mismo en 1 de Pedro 5:2, hablando a los ancianos: pastoread el rebaño entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. Así que es importante que como iglesia entendamos que un verdadero líder en la iglesia se preocupará por su iglesia de manera espiritual. Espiritualmente se involucrará entre sus miembros. Buscará que cada persona crezca en su comunión con Dios. Y si hay que corregir algo, con el amor del Señor, el líder de la iglesia lo hará, o los líderes. Es importante entender esto, porque hay personas que se hacen llamar como pastores, como ancianos, pero viven en inmoralidad, en desenfreno, pero también en despreocupación por el pueblo de Dios. Y esto era lo que pasaba en la iglesia de Creta, entre los cretenses. Habían falsos maestros que vivían para sí mismos, no pensaban en los demás. Personas que se alimentaban y no daban a los demás.
personas que ponían mandamientos de hombres y no se preocupaban por el bienestar espiritual. Entender esta tarea nos ayuda a inspeccionar quiénes son líderes verdaderos puestos por Dios. Pero también es una reflexión para aquellos quienes somos líderes en la iglesia. ¿Realmente nosotros como ancianos o líderes guiamos y supervisamos al pueblo de Dios? Porque es parte del llamado que Dios nos ha dado, porque es un llamado de parte de Dios y es por el Espíritu Santo quienes nosotros los ancianos guiamos a la iglesia. Así que debemos guiar a la iglesia dependiendo de Él y siguiendo su llamado. Es una realidad que personas buscan el liderazgo para manipular y hacer lo que desean con las iglesias. Y esta es una realidad presente en el mundo. Así que Dios nos libre a nosotros los líderes de ser orgullosos y arrogantes. Y también que Dios nos libre de hacer caso omiso a la responsabilidad que Él nos ha dado. Porque estar en el ministerio es una gran responsabilidad y hacer caso omiso a ese llamado de Dios trae consecuencias al líder de la iglesia. Pero déjame decirte que no es suficiente entender la tarea del líder para saber si es verdadero o no. Porque personas pueden cumplir este requisito. Personas pueden hacerlo. Personas pueden guiar al pueblo de Dios, pero quizás su vida personal no da un testimonio de Dios, o quizás también tiene otra motivación. Así que, ¿cómo puedes detectar quiénes son verdaderos líderes espirituales? En primer lugar, entendiendo su tarea, que es una preocupación por la iglesia de Dios, pero por otro lado, examinando su vida personal. Y esto nos lo dice en los versículos 6 al 9. En el versículo 5 hemos visto que establece el propósito, pero a partir del versículo 6 al 9, Pablo describe la condición en la que una persona debe estar para que sea considerado como anciano u obispo. Nota el versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible. Cuando pensamos en esta palabra, diríamos, es que ninguna persona puede ser irreprensible. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando a entender que el líder de la iglesia no debe ser acusado. Esa es la diferencia. No que seas una persona sin errores, sino que no seas acusado por vivir de una manera indigna. Y esto también lo dice primera y segunda a Timoteo. Y es curioso porque la palabra irreprensible solamente aparece en 5 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Y 2 de esas ocasiones están en Tito 1, 5 al 9, y otras 2 están en Timoteo, cuando Pablo también habla sobre los líderes. Así que nos dice que la persona no debe ser acusable. Y en Timoteo, Pablo dice que el líder debe tener un buen testimonio también con los de afuera. Así que el verdadero líder espiritual es una persona que no es acusada por vivir en pecado. Para Pablo es importante resaltar esto, porque lo dirá más adelante en los versículos 10 al 16, que hay personas que se hacen llamar líderes, pero son acusados de vivir en inmoralidad, en vivir de una manera abominable. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Así que es importante examinar la vida personal de los líderes. Y vemos en primer lugar que los verdaderos líderes son piadosos
en su familia. Nota el versículo 6. Que los ancianos sean irreprensibles, y sigue diciendo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Así que vemos que Pablo pone énfasis en la vida familiar de los líderes. Destaca la familia, menciona por un lado que sea marido de una sola mujer y por otro lado que tenga hijos creyentes. Ahora, y aquí quiero hacer un paréntesis. Algunos dicen que los pastores, o mejor dicho, algunos dicen que solamente una persona casada puede ser un pastor. Algunos dicen que si no está casado, nunca podrá ser un pastor. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no dice que tiene que estar necesariamente casado. La lectura más natural a este versículo es que la persona que es líder entre la iglesia debe tener una conducta moral con su mujer, que no sea inmoral. Ahora, ¿por qué muchos sostenemos esto? Porque si tú crees que el estatus marital define si es cualificado o no para el ministerio, la sería que una persona esté casada nos da la seguridad que sea un hombre fiel en su matrimonio. No. Así que el estatus marital no define tu fidelidad en el matrimonio. De manera que una persona que no está casada sí puede ser nombrado como anciano. Pero también menciona que esa persona debe tener un carácter moral con su mujer y que sus hijos sean creyentes. Menciona que sea marido de una mujer y que tenga hijos creyentes. Ahora, el verbo tener habla también de una acción continua y se refiere a mantener, a guardar a sus hijos en la fidelidad del Señor. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la salvación es personal. Los padres no influyen en la salvación de sus hijos. Es solamente el Espíritu Santo quien salva a las personas, quien regenera a las personas. De manera que si una persona tiene hijos mayores y por sus propias decisiones decide alejarse del Señor, esa persona, es decir, el padre, sí puede ser un líder. Pero lo que el versículo está diciendo es que el padre de familia, el líder, debe cuidar de sus hijos y procurar que vivan en fidelidad al Señor. Y el siguiente versículo, o el mismo versículo nos dice cómo, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. El líder fiel debe mantener a sus hijos en fidelidad, cuidándolos de disolución, pero también de rebeldía. ¿Qué quiere decir disolución? Que una persona cree que tiene licencia para vivir de una manera pecaminosa. Así que el líder espiritual, el pastor, buscará que sus hijos vivan con piedad, que no vivan en desenfreno. Pero también menciona que no sean líderes los hijos. Es decir, que el líder espiritual buscará que sus hijos no sean insubordinados, sino que respeten a la autoridad. Porque recuerda que en Timoteo Pablo dice que si una persona no gobierna bien su casa, no podrá cuidar bien la iglesia del Señor. Así que es importante que un verdadero líder tenga un testimonio de piedad en su familia para el crecimiento de la iglesia, porque es un testimonio visible de que Dios está obrando en sus vidas. Y quiero comentar algo que una vez escuché de un profesor en una clase que yo tuve. Era una clase de, no me acuerdo si filosofía ministerial o teología pastoral, no recuerdo. Pero el pastor y profesor dijo lo siguiente.
un pastor que se equivoca en una iglesia, y él dijo, porque todos podemos equivocarnos, puede empezar de cero intentando nuevamente en otra iglesia. Pero él decía, pero una persona que se ha equivocado en su familia no puede ser pastor, porque bíblicamente solamente puede tener una sola familia. Así que este pensamiento hace alusión a la importancia que le debemos dar los líderes a nuestra familia. También una persona dice lo siguiente, tu familia es tu ministerio. Y por otro lado, tu ministerio es tu familia. Así que es muy importante que los verdaderos líderes tengan un testimonio en su familia. En una ocasión, recuerdo que mi padre comentó una experiencia que tuvo en un funeral de un pastor reconocido. No recuerdo ese pastor, no lo conocí, pero por lo que es el testimonio de mi padre, él dijo que toda la iglesia estaba muy triste porque el pastor había fallecido. Pero ese pastor tenía un hijo. Un momento en los que muchas personas daban un testimonio público de cómo el pastor ayudó a sus vidas. Pero este hijo estaba atrás, no quería saber nada, estaba de una manera muy reacia, nada receptivo. Y él se acercó al ataúd y alguien escuchó lo que él dijo en voz baja. Él dijo lo siguiente, ojalá yo también pueda decir lo mismo que todos los hermanos de la iglesia. Y esta es una realidad. A veces se pierde ese balance en el ministerio. Y este pastor dedicó mucho tiempo a la iglesia, pero se despreocupó por su familia. Así que los líderes debemos tener cuidado de nuestras familias, porque es nuestro principal ministerio. Debemos atender y procurar a nuestras familias. Pablo menciona que si una persona no gobierna bien su casa, no podrá cuidar bien de la iglesia del Señor. Pero por otro lado, si tú no eres, que desde luego nadie de aquí es, porque sois mujeres, a la iglesia, si tú no eres un pastor o un anciano, esto te ayudará a mantener un equilibrio y una perspectiva correcta de la vida familiar del pastor. Porque el pastor también requiere tiempo con su familia. Así que un verdadero líder espiritual tiene una familia piadosa porque es piadoso en su integridad personal. Y esto es lo que nos dicen los siguientes versículos. Versículos 7 al 8. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Vemos que Pablo vuelve a hacer hincapié en el carácter del verdadero líder espiritual. Pablo vuelve a decir que un anciano, que un obispo debe ser irreprensible, no solo en su familia, sino también en su vida personal, porque él es un mayordomo, él es un administrador de lo que Dios le ha dado en su gracia. Dios le ha encomendado su propia vida y también la vida espiritual de la iglesia. Por ende, es importante que el líder espiritual tenga un testimonio espiritual ante los demás. No debe ser acusado por tener un mal testimonio, por vivir en inmoralidad o en desenfreno. Y notemos que estos versículos pueden ser divididos en dos. Nos dicen la conducta del líder, cómo debe actuar, pero por otro lado nos dice el carácter. Y en su conducta vemos que están descritas las acciones de forma negativa.
El líder no es obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, ni tampoco amante de ganancias deshonestas. Es decir, que un verdadero anciano no es orgulloso. Esto significa no obstinado. Y tampoco es provocado fácilmente a la rabia. Esto significa no iracundo. También por su conducta piadosa se abstiene de la embriaguez. Por eso dice, no es dado a la bebida. Y al no ser iracundo y al no ser un borracho, no es una persona violenta. Por eso dice, no pendenciero. Y también es distinguible por su conducta porque no ve al ministerio como una fuente de riqueza. Por eso dice, no amante de ganancias deshonestas. Y algunos cuando ven estos versículos llegan a la conclusión, eso es mentira. Hay muchas iglesias donde los pastores viven de las ofrendas de los demás. Y es una realidad. Personas ven el ministerio como una fuente de riqueza. De hecho, conocí a un pastor de Estados Unidos que él dejó su iglesia para ser misionero en otro país. Y él comentó que en el momento de la transición de un nuevo pastor, la iglesia estaba un poco preocupada porque no querían que el nuevo pastor fuera un amante del dinero. Y esto para nosotros es sorprendente, pero hay una razón por la cual la iglesia estaba preocupada. La zona en la que estaba la iglesia estaba rodeada de casinos, estaba rodeada de iglesias falsas que predican el falso evangelio de la prosperidad. Así que por el contexto donde estaban, para ellos era muy importante que el nuevo pastor no amara el dinero. Y esto es algo bueno, tener un celo por quién será el líder de la iglesia o por quién es el líder de la iglesia del Señor. Y en el caso de Creta, los cretenses debían identificar que los verdaderos líderes no viven como el mundo, que no son mentirosos, no son deshonestos, no son inmorales. Y en nuestros contextos, debemos identificar que un verdadero líder no se conforma a la sociedad atea y secular en la que nos encontramos, sino que vive piadosamente y que su conducta es piadosamente. Debe ser congruente con lo que predican. Es decir, si se predica en contra del pecado y del estilo de vida mundanal, el pastor también debe reflejar esas mismas palabras. En los tiempos de Tito había falsos maestros que vivían en inmoralidad. Pero también en nuestro contexto vemos personas que se llaman líderes, pero son falsos, que confiesan con una boca que siguen a Dios, pero son acusados de rebeldía y de amor al dinero. Así que el versículo 7 nos describe las cualidades. Pero el versículo 8 también nos demuestra el carácter, no solamente las acciones, sino su carácter. Versículo 8. Hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo y reteniendo la palabra, fiel. Las cualidades ahora se están descritas de forma positiva. Debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. El verdadero líder espiritual que está preocupado por la iglesia de Dios tendrá un corazón hospitalario. Abrirá su hogar para atender las necesidades que haya. Amará lo bueno. Será prudente. Será sobrio. Tendrá cuidado de lo que dice. Tendrá una vida justa por la gracia de Dios. Y dice la Biblia que deberá ser dueño de sí mismo. Es decir, que tiene dominio sobre sus impulsos. Una persona que tiene dominio propio. Este carácter no proviene
del líder espiritual. No proviene de sí mismo, sino que proviene de la gracia de Dios a través de su palabra. Recuerda que segunda carta a Timoteo dice que toda la escritura es útil por Dios, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para la obra de Dios. Así que el líder espiritual no tiene un carácter puro por sí mismo, sino por la palabra de Dios, por su gracia operando en él. Tú pudieras pensar, nadie puede tener esas cualidades, pero esto es una visión incorrecta, porque los líderes espirituales somos personas comunes y corrientes. Somos pecadores como todos los que estamos aquí. No somos diferentes. No existe tal cosa de la élite espiritual. Somos personas pecadoras, pero que deseamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. También, esta lista no tiene el fin de demostrar una superioridad o que nunca se equivocarán los líderes o que nunca pecarán más. Es todo lo contrario, porque toda la carta a Tito describen las malas acciones de los cretenses. Y aún y con todas esas malas acciones, ellos podían ser líderes si vivían cambiando sus vidas por la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que transforma al hombre. Así que los líderes son personas pecadores, pero que constantemente dependen de la gracia de Dios para cuidar a la iglesia de Dios. Y en tercer lugar, el verdadero líder espiritual tiene una enseñanza piadosa. Versículo 9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En estos versículos vemos que el líder espiritual debe retener la palabra fiel. Pero ¿cuál es esa palabra fiel? Es el Evangelio. Nota que los versículos 4 en adelante de Tito 3 menciona el Evangelio. Pero nota específicamente el versículo 8. Palabra fiel es esta, el Evangelio. El verdadero líder de la iglesia se mantiene en el Evangelio. Predica constantemente el Evangelio y sus implicaciones. A diferencia de los falsos maestros que habían en Creta y que predicaban mandamientos de hombres, el verdadero líder espiritual debía aferrarse al Evangelio. Porque es solamente el Evangelio lo que puede cambiar el corazón del hombre. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Los creyentes de Creta necesitaban recordar constantemente el Evangelio, porque por el Evangelio tenían un nuevo corazón capaz de vivir una vida piadosa. Así que el verdadero líder debe predicar constantemente el Evangelio. Y al mantenerse en el Evangelio, el versículo menciona que es capaz de exhortar y de refutar a los que contradicen. Capaz quiere decir que es una persona competente. Cuando el líder se mantiene y se aferra al Evangelio, es competente para animar y para amonestar las falsas enseñanzas. Y ese fundamento no es la cualidad o la experiencia humana. El fundamento para animar y para refutar las falsas enseñanzas no es el líder, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Dios usa a personas piadosas que predican fielmente su palabra para que su iglesia crezca espiritualmente. Así que aquellos que somos ancianos
o pastores de esta iglesia, debemos tener cuidado de no predicar según nuestras experiencias. Debemos animar y debemos amonestar según la palabra de Cristo, porque solamente es la palabra de Dios que transforma nuestro ser. Es a través de ella que nosotros podemos ser santificados. Nuestras palabras, por más persuasivas que sean, no te cambiarán. Lo único que cambiará tu vida es la palabra de Dios. Por eso el verdadero líder espiritual depende siempre de la palabra de Dios. Por otro lado, para la iglesia, te animo a que cada vez que se predique desde este púlpito, tú medites si la predicación tiene como fundamento la palabra de Dios o la experiencia humana. Meditar sobre cuál es el fundamento de toda instrucción te ayudará a detectar quién es un verdadero líder en la iglesia. Y eso era el mensaje que Pablo quería comunicar a los creyentes de Creta. Era necesario detectar que hay falsos maestros, pero también que hay líderes piadosos que por su tarea son dignos de honor, según lo que hemos leído, porque capacitan a la iglesia de Dios para crecer en su comunión con Dios. Pero también son dignos de honor porque tienen una vida piadosa en su familia, de manera personal y porque enseñan la verdad de Dios. Tristemente, en el mundo evangélico hay muchas personas que se llaman líderes, pastores, pero en realidad son falsos maestros. Ese problema estaba presente en Creta, pero también es presente en nuestros días. Tú y yo debemos tener cuidado de no escuchar y seguir a falsos líderes. A manera de conclusión, porque Dios usa a personas piadosas para el crecimiento de la iglesia, tú puedes detectar quiénes son verdaderos líderes espirituales. Dios usa a personas piadosas para que su iglesia crezca. Y es una realidad que hay personas que buscan dañar la iglesia de Dios. Por ende, tú debes detectar quiénes son líderes verdaderos. Como iglesia debemos tener cuidado de a quién seguimos o a quién escuchamos. Y como pastores debemos vivir piadosamente porque somos administradores de Dios. Esta iglesia no es mía ni de David Willis, es la iglesia de Dios. Cuidemos de la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias porque en tu gracia, pues tú nos has puesto en este lugar. Doy gracias, Padre, porque tú me has llamado al ministerio, no por quien soy, sino por quien eres tú. Ayúdame a ser humilde, de tu gracia para poder guiar a la familia que tú me has dado, para que de manera personal pueda tener un buen testimonio y para que cada vez que enseñe desde este púlpito pueda enseñar fielmente tu palabra a través del Evangelio. Señor, te pido que tú cuides de esta iglesia. Tu iglesia ha empezado desde hace poco más de un año. Señor, que cuides de falsos líderes que pudieran llegar con el simple fin de dañar tu obra. Es una realidad presente en nuestros días. También, Señor, te pido que tú
des de tu gracia a esta iglesia para que pueda detectar quiénes son los líderes verdaderos, personas que en tu gracia tú has llamado para que cuiden de tu iglesia y que prediquen tu palabra. Danos de tu gracia y permite, Señor, que esta iglesia pueda crecer y que el día de mañana pueda tener más pastores, más ancianos que vivan dependiendo de ti. En Cristo Jesús. Amén.